Muy buenos días. Esta es la clase número 21 de la asignatura de Anatomía para International Biological College (IBC). Bueno, en esta ocasión vamos a ver lo que son los músculos de los miembros inferiores. Para comenzar, los miembros inferiores, al igual que los superiores, están divididos en varias regiones. En este caso encontramos la cadera, el muslo, la rodilla, la pierna, el tobillo y el pie en cada una de estas regiones. En los miembros superiores encontramos la cintura escapular. En esta ocasión encontramos la cintura pélvica. Así que antes de ver los músculos tenemos que hablar de esta estructura. En pocas palabras, la cintura pélvica es la unión entre lo que viene siendo el sacro del esqueleto axial y la cresta ilíaca del esqueleto apendicular, y pues su posterior cierre en lo que viene siendo la sínfisis del pubis. Solo para recapitular un poco esta zona, la cresta ilíaca está dividida en 4 porciones, las cuales son el ilio, el isquio y también el pubis. Ambas crestas ilíacas se unen en lo que viene siendo a nivel de la sínfisis del pubis, en lo que viene siendo su parte anterior, y de forma posterior se unen a lo que viene siendo el sacro gracias a las articulaciones sacroiliacas. También de manera lateral se va a unir a lo que viene siendo la cabeza del fémur por medio de esta área, que es el acetábulo coxal. Todas estas estructuras en conjunto van a formar la pelvis. Biológicamente, la pelvis del hombre y la mujer son diferentes. El arco púbico de la pelvis del hombre es agudo y en el caso de la mujer, este es un poco más amplio. La razón para esto es debido a la gestación. Al ser más amplio el arco púbico, también lo es la pelvis, confiriendo un espacio adecuado para el trabajo de parto durante el alumbramiento. Cabe mencionar que durante el trabajo de parto también puede ocurrir una afección que es conocida como pubalgia, que se trata de un síndrome doloroso que se produce cuando existe una hipermovilidad de la sínfisis del pubis. Es más propio de los deportistas, pero en el caso del sexo femenino afecta principalmente a las mujeres embarazadas y durante los últimos meses de gestación. Esto por el sobrepeso que hay que soportar del bebé creciendo en el útero o incluso debido simplemente a cambios hormonales. Fuera de eso, la función de la pelvis tanto del hombre como la mujer es básicamente la misma, es decir, la distribución del peso de manera adecuada. En la primera imagen es cuando una persona está de pie y el peso viene de la parte correspondiente del tronco, pasa por la pelvis y se dirige a lo que es el acetábulo coxal y por ende a los miembros inferiores. En el caso de la segunda imagen es cuando una persona está sentada y en este caso el peso se distribuye del tronco, pasa a la pelvis hasta llegar a lo que viene siendo la parte correspondiente al pubis. En definitiva, la pelvis provee estabilidad al cuerpo y de ahí su importancia. De hecho, una afección a nivel de la cadera, ya sea por una lesión, un desgaste o también una fractura, implicaría una limitación importante en la persona y por ende en la calidad de vida de éste. Bien, ahora ya teniendo esto como base, vamos a ver los músculos de los miembros inferiores. Como siempre, los músculos van a estar divididos en diferentes zonas. Primero vamos a ver los músculos de la región de la cadera. Como siempre, aquí tenemos nuestra lista. Tenemos el músculo piramidal, el obturador externo e interno, el músculo gemino inferior y superior, el glúteo, que se divide en 3 porciones, las cuales son el glúteo mayor, el mediano y el menor, el músculo cuadrado femoral y por último el tensor de la fascia lata.
Vamos a empezar con el músculo piramidal. Este también es conocido como músculo pisiforme y es un músculo de la región glútea, el cual está ubicado en la parte baja del glúteo mayor. Se extiende entre el sacro y el trocante mayor del fémur y es responsable de dar estabilidad a la articulación de la cadera y también de mover el músculo en varias direcciones. Justamente este se origina en la cara anterior del sacro y la cara glútea del ilion, y pues se va a insertar en lo que viene siendo el vértice del trocante mayor del fémur, justamente en esta área. Su función es dar estabilidad a la cabeza del fémur en el acetábulo coxal. Además de esto, realizar los movimientos de rotación externa del muslo y también de aducción. Ahora continuamos con el músculo obturador externo y el músculo obturador interno. El músculo obturador externo, este que tenemos aquí, se origina en lo que viene siendo el reborde externo del agujero obturador. Justamente esto es lo que se conoce como el agujero obturador. Eventualmente las fibras se dirigen de forma lateral y se va a insertar en lo que viene siendo el punto del trocante mayor. Su función es reforzar la cápsula articular de la cadera, es decir, ayudar a reforzar el conjunto de articulaciones que mantienen la cabeza del fémur en su lugar, es decir, en el acetábulo coxal. El músculo obturador interno, como podemos ver en esta otra imagen, se trata de un músculo que cubre el agujero obturador, pero por el lado interno. Es decir, se origina en el reborde interno del agujero obturador y luego sus fibras se van a dirigir y se van a insertar en lo que viene siendo el punto del trocante mayor. Este músculo tiene la función de rotación externa. Ahora vamos con dos músculos, los cuales son el músculo gemino inferior y gemino superior. Aquí tenemos el gemino superior y aquí tenemos el gemino inferior. Los geminos superiores e inferiores son dos músculos pequeños que se localizan en la zona del glúteo y pues que comparten espacio con el piramidal, los obturadores y también con los músculos glúteos. El músculo gemino superior se origina en lo que viene siendo la espina ciática del hueso coxal, mientras que el músculo gemino inferior nace en el mismo hueso pero en una región conocida como la tuberosidad isquiática o simplemente isquión. En cuanto a la inserción, los dos músculos se unen con el tendón del obturador interno para insertarse en la zona interna del trocante mayor del fémur. En cuanto a su función, comparten la misma que el obturador interno. Trabajan en conjunto y realizan los movimientos de rotación externa. Continuamos con el músculo glúteo. Este se divide en el glúteo mayor, el glúteo medio y el glúteo menor. Aquí en esta imagen tenemos los dos primeros músculos. Primeramente el glúteo mayor o máximo, que es el músculo más superficial de la región glútea y pues forma gran parte de la prominencia de esta región. El músculo glúteo mayor se extiende desde lo que viene siendo la pelvis hasta la tuberosidad glútea del fémur. Está inervado por lo que viene siendo el nervio glúteo inferior, que corresponde a L5 y S2, y la función principal de este músculo es la extensión y rotación externa del músculo a nivel de la articulación de la cadera. Las funciones principales de este músculo son la extensión y rotación externa del músculo a nivel de la articulación de la cadera, también conocida como articulación coxofemoral. Además, sus fibras superiores pueden producir aducción del músculo, mientras que las fibras inferiores serán capaces de generar lo que es la aducción. Por otro lado, el glúteo medio está en lo que viene siendo la cara externa del ilion, entre la línea glútea anterior y posterior, y pues se va a insertar en lo que viene siendo el trocante mayor del fémur. Su función es la aducción y rotación medial del músculo a nivel de la cadera.
También estabiliza la pelvis sobre la pierna cuando la pierna opuesta se separa del suelo y está inervado por lo que viene siendo la L5 y la S1. Después de estos dos músculos tenemos lo que viene siendo el glúteo menor. El glúteo menor se origina en lo que viene siendo la parte anterior de la fosa ilíaca externa y se inserta en lo que viene siendo la punta del trocante mayor. Entre sus funciones tenemos lo que viene siendo la aducción, la flexión y también la rotación de la cadera. Continuamos con el músculo cuadrado femoral. Este es un músculo pequeño pero grueso, que pertenece a la anatomía de la región glútea y que se encarga de dos movimientos que involucran tanto la cadera como el muslo, es decir, que es usado para actividades como la marcha y también la bipedestación, es decir, estar de pie. Se origina en lo que viene siendo el hueso coxal, específicamente en la tuberosidad isquiática, y luego sus fibras se dirigen de manera horizontal hasta llegar a insertarse en la línea intertrocantérica posterior del trocante mayor del fémur. Además, se encuentra muy cerca de algunos otros músculos como el geminos inferior, el obturador externo, que también pertenecen al plano profundo de los músculos de la cadera, y la función de este músculo es aducir el muslo, pero también se encarga de la rotación externa de la cadera, los cuales son movimientos que realizamos con ciertas posturas y en el deporte. Y para terminar tenemos el músculo tensor de la fascia lata. El tensor de la fascia lata es un músculo pequeño, fino y muy corto de la cadera. Su origen es precisamente la cadera, más concretamente en lo que viene siendo la espina ilíaca o correspondiente al área del ilio. Y pues se va a insertar en lo que viene siendo la rodilla, en su cara lateral. Su función varía dependiendo de la estructura anatómica en la que actúa, puesto que actúa a nivel de la cadera, a nivel de la pelvis y de la rodilla. En la cadera es flexor, rotador interno y también aductor, es decir, que separa. En la pelvis va a estabilizar y dar apoyo. En la rodilla va a ayudar a la flexión de esta y también a la extensión, además de también dar estabilidad en esta área. Ahora continuaremos con los músculos de la región medial del muslo. Aquí tenemos principalmente cuatro músculos. Estos son el músculo aductor menor, el músculo aductor medio, el músculo aductor mayor y también el músculo recto interno. Primero que todo, aquí tenemos los tres músculos aductores, lo que viene siendo el mayor, el medio y el menor. El músculo aductor mayor es el más grande de todos y este se origina justamente en la rama isquiopúbica de la tuberosidad isquiática, justamente pues en esta área. Recuerden cómo se divide el hueso coxal, es decir, este se divide en lo que viene siendo el ilio, el isquio y también el pubis. El pubis en esta imagen está representado en color rojo, mientras que el isquio está representado en color azul, siendo esa zona el lugar de origen del músculo aductor mayor. Luego, las fibras de este músculo se dirigen de manera inferior para insertarse en la línea media áspera del fémur y también, claro, de lo que viene siendo el cóndilo interno del fémur que está justamente aquí a nivel de la rodilla. Después tenemos lo que viene siendo el aductor medio. Este músculo se origina en lo que viene siendo el ángulo del pubis y luego tiene su lugar de inserción en la línea áspera, pero en lo que viene siendo una zona media del hueso. Y por último tenemos el aductor menor, que es este pequeño músculo que tenemos acá. Este se origina en lo que viene siendo las ramas del pubis y también del isquio, es decir, en estas dos áreas. Y pues se va a insertar en lo que viene siendo también la línea media áspera.
cerca del músculo pectíneo y el aductor medio. En cuanto a su función, los aductores de los músculos se encargan de dirigir la pierna hacia la línea media del cuerpo, el cual es el movimiento contrario a los aductores del glúteo, por lo que son músculos que tienen funciones contrarias en el cuerpo. Y pues por último estaría lo que viene siendo el músculo recto interno o gracilis. Este músculo tiene su origen en lo que viene siendo la parte media de la sínfisis del pubis y en la protuberancia de este hueso. Luego sus fibras se dirigen de manera inferior, recorren la parte de la zona interna del muslo, pasan de manera lateral hacia la rodilla y se insertan en lo que viene siendo la tuberosidad media de la tibia. Su función, a diferencia de otros músculos de la zona que solo participan en una articulación, el gracilis es conocido porque participa tanto en los movimientos de la femorotibial como también de la coxofemoral, lo que permite que su acción movilice el muslo y también la pierna en flexión. Ahora vamos a seguir con los músculos psoas ilíacos. Aquí tenemos lo que viene siendo nuestra lista: el músculo iliopsoas, el músculo ilíaco, el músculo psoas mayor y el músculo psoas menor. Antes de continuar, lo que viene siendo el iliopsoas es conocido también como psoas ilíaco y es una combinación de dos músculos, justamente el músculo ilíaco y también el músculo psoas mayor. Ahora bien, aquí tenemos los tres músculos: el ilíaco, el psoas menor y también el psoas mayor. Como dije anteriormente, el músculo psoas ilíaco es la combinación entre el músculo ilíaco y también el músculo psoas mayor. Cada músculo tiene su origen en distintos puntos. El músculo ilíaco se origina en el hueso ilíaco y el psoas mayor en las vértebras lumbares. Justamente aquí podemos verlo. Y pues se unen en su punto medio a lo que viene siendo la inserción común del trocante menor, justamente como podemos ver en esta área. Saber que el psoas ilíaco se origina en dicho punto y tiene esta inserción es importante, puesto que nos ayuda a comprender algunas de sus peculiaridades. Los dos músculos funcionan en conjunto, justamente son flexores de la cadera. Se encargan de flexionar la cadera y nos permite el movimiento de caminar y correr. El iliopsoas dobla el tronco de la cadera cuando los músculos fijan la pierna y también pues va a permitir lo que es la rotación exterior de la cadera. El músculo psoas mayor nace en lo que viene siendo las vértebras lumbares, desde la L1 hasta lo que viene siendo la L4 o lumbar 4. Este pues se inserta en lo que viene siendo el trocante menor del fémur. Y por su otra parte, el músculo ilíaco se extiende desde la fosa ilíaca hasta lo que es el trocante menor del fémur también. Ahora, para terminar, el psoas menor es un músculo que pues es largo, delgado y se localiza en la parte posterior del abdomen, por delante del músculo psoas mayor. El músculo psoas menor se origina en lo que viene siendo la cara lateral del cuerpo de la vértebra torácica número 12 y pues también la vértebra lumbar número 1. Su inserción distal se realiza mediante un tendón en la eminencia iliopúbica y pues su función es flexionar el muslo sobre la pelvis. Y bien, aquí terminaríamos con la clase del día de hoy. Solamente hemos visto los músculos que de una u otra forma están relacionados con la pelvis y pues en el área de la cadera. Más adelante vamos a ver los músculos que están más relacionados con lo que viene siendo el fémur, la pierna y demás. Pero bueno, por el momento sería todo por esta ocasión, así que muchas gracias por su atención y pasen buen día.